Buenos días a todas las personas que nos están viendo, que están conectados desde por la mañana. Les enviamos un saludo muy especial. Dios los bendiga, esperamos que estén súper bien. Queremos aprovechar este tiempo para poder compartir con ustedes la palabra del Señor, para poder aprender juntos un consejo de la palabra del Señor. Hemos estado estudiando un tema muy importante llamado Líbranos del mal, correspondiente a la petición de Jesús, la última petición de Jesús, siendo exactos, en el Padre Nuestro. El Señor Jesús empieza a mencionar cómo es el modelo de oración correcto y llega al final donde menciona y líbranos de todo mal. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a poner una lupa y examinar a profundidad qué es lo que nos está enseñando el Señor en su palabra y poder comprender su verdad y poder empezar a aplicarla a nuestra vida. Quiero pasar a al primer versículo que vamos a ver. Está en Mateo 6:13. Dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Padre Nuestro es la oración que Jesús mismo dejó como un parámetro, a la cual nosotros como hijos de Dios teníamos que estar pendientes y saber discernir esa oración para nosotros poder aplicarla a nuestra vida. Recalca que lo que debemos pedir ya en lo último, es decir, en este último tiempo, es ser librados del mal. Pero ¿a qué se refiere con el mal? ¿Qué es lo que significa este mal? Simplemente el mal es un mal de el vecino, que es el malo, no sé, el mal, la mala suerte. ¿Es eso a lo que se refería el Señor Jesús cuando nos estaba hablando del mal? ¿O quizás hay algo más profundo que podemos estudiar? Si miramos la palabra mal o maligno, es una palabra en griego que significa, que viene del griego poneros, y significa maligno, malvado, perverso, y de ahí derivan estos temas que hemos catalogado. No sé si está la siguiente diapositiva. La palabra de Dios, esta palabrita en griego poneros, hace referencia a todas estas cosas que aparecen: dichos malignos, ojo maligno, fruto maligno, pensamientos malignos, tesoros malignos, generación maligna, siervos, jactancia, espíritus, obras, siglos, días, sospechas, corazón y conciencia. Cada una de estas palabras donde se encuentra en la Biblia habla de un poneros. Hay tres facetas del mal y poneros es la más peligrosa, es la más oscura, es la más perversa, y de eso nos estaba diciendo que nos limpiáramos el Señor, que nos guardáramos nosotros de ese poneros. En esta ocasión vamos a estudiar los pensamientos malignos. Creo yo que es un tema bastante importante porque muchas veces como cristianos, como personas que decimos que conocemos al Señor, no sabemos hasta qué punto nosotros podemos llegar en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del hombre, que nadie lo conoce, pero es necesario nosotros examinarnos a nosotros mismos. David en uno de los salmos decía: Señor, por favor, examina mi corazón y conoce lo que hay allí, si hay camino de perversidad, porque es importante entender que los pensamientos es el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Quiero pasar al primer versículo correspondiente a los pensamientos malignos. Está en Mateo 9:4. Dice: y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es decir, refiriéndose Jesús a los escribas y fariseos, cuando le estaban tendiendo una trampa para hacer caer a Jesús y juzgarle, acusarle. Él se dio cuenta evidentemente de eso y le dice a los escribas: ustedes porque están pensando mal, no dicen en sus mentes, en su cabecita, en su razonamiento, no, se refiere el pensar directamente con el corazón, dando a entender que nuestros pensamientos, que lo que hay en nuestros pensamientos proviene de nuestro corazón. ¿De qué está lleno nuestro corazón en este momento? ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? ¿Estamos pensando mal en nuestros corazones? Hay una frase que dice: yo primero pienso
y luego actúo. Por eso es importante entender la importancia de los pensamientos, porque viene del corazón, sale la intención, luego pasa un pensamiento y luego viene la acción, y es ahí donde pecamos. Es como el tema de ascendencia del pecado, que comienza en transgresión, luego en pecado y termina en una iniquidad terrible. Puede llegar a una apostasía donde caemos y no podemos volver de ahí. De la misma manera es este proceso. Comienza en el corazón, pasan nuestros pensamientos y es ahí donde lo efectuamos, y debemos ser bien cuidadosos en qué es lo que estamos pensando, en qué ocupamos nuestra mente cuando estamos en nuestra casa solos, cuando estamos en un tiempo donde podemos estar pensando en la palabra del Señor, estar pensando en su consejo, pero estamos pensando en otras cosas totalmente diferentes. Es importante protegernos de estos pensamientos malignos, saber cuáles son estos pensamientos malignos y que el Señor nos libre de ellos. En Mateo 15:19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios y maledicencias. Esta palabra corazón significa lo interno del hombre, lo más íntimo. Es muy complicado. Vimos que poneros, que es lo máximo de lo malo, habían dichos, había el siglo malo, jactancia mala, había un montón de temas con respecto a lo malo, pero creo yo que este de pensamientos malignos es el más difícil de discernir, porque es de lo interno del hombre. La palabra en Mateo 15:19, que lo acabamos de leer, dice: porque del corazón, de lo interno del hombre, salen los malos pensamientos. Y la misma palabra también dice que el corazón es engañoso, que ni aún nosotros conocemos nuestro corazón. Es muy complicado llegar a decir: no, yo sé que este tipo de poneros no lo tengo en mi vida. Yo sé que pensamientos malos yo no tengo, por mi mente no pasan cosas malas, yo tengo mi conciencia limpia, pero puede llegar a afectarnos este tipo de poneros a nuestras vidas, y debemos estar alertas, debemos estar pilosos para que el enemigo no venga y robe aquello por lo cual el Señor nos llamó, ese llamado, esa visión que el Señor nos dio, poniendo en nosotros pensamientos malignos. Se conoce, o lo que conocemos nosotros, como esa lucha interna, con esa lucha con nosotros mismos. Pablo mismo decía: yo tengo que morir a mí mismo para poder avanzar, para poder lograr aquello por lo cual el Señor me llamó, porque hay pensamientos en mí que me acechan, hay pensamientos en mí que me hacen pensar contrario a la palabra del Señor y contrario al llamado que el Señor nos ha hecho. Es por eso que nosotros debemos ser cuidadosos y prestar atención a qué son los pensamientos malignos y cómo yo debo protegerme. Vamos a pasar al siguiente. 1 Corintios 10:6. Dice 1 Corintios 10:6: pero estas cosas fueron hechas en figura de nosotros, para que no codiciemos las cosas malas como ellos codiciaron. Acá está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, haciendo referencia al pueblo de Israel, y estaba diciéndole a la iglesia de Corintios: miren, todo lo que pasó con el pueblo de Israel, que ellos pasaron por el desierto, que tuvieron una nube que los cubría, una columna de fuego que les alumbraba, y que hicieron esto, que codiciaron aquello. Todo eso que pasó con el pueblo de Israel fue figura y sombra, fue una sombra de lo que es ahora nosotros, de lo que somos ahora nosotros, y es por eso que es de vital importancia prestarle atención al Antiguo Testamento y a lo que ocurrió con el pueblo del Señor en su peregrinaje hacia la tierra prometida, que es figura de nosotros, nuestro peregrinaje por la tierra para poder llegar al reino de los cielos y para poder llegar a la patria celestial. Lo que le sucedió al pueblo de Israel es similar a lo que nos estaba pasando a nosotros ahorita. Sí, el pueblo de Israel tuvo pensamientos malignos, sí, el pueblo de Israel tuvo pensamientos contrarios a la palabra del Señor, y eso es lo que vamos a ver, cómo el pueblo de Israel pecó, qué fue lo que les atacó y en qué parte
se vio afectado el pueblo de Israel con estos pensamientos malignos. La primera vez que aparece pensamiento perverso, pensamiento maligno, es en Deuteronomio 15:9. En la Biblia, el lenguaje actual dice, cuídate de que en tu corazón no haya pensamiento maligno, pensamiento perverso, diciendo, el séptimo año, el año de la remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Quiero enfocarme un poquito más en la palabra pensamiento perverso. En el Nuevo Testamento, pensamiento viene de otro griego, viene de otra palabra. El Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, pero esta palabra pensamiento en el original hebreo viene del hebreo Belial, que significa maldad, malvado, perverso, destrucción. Belial, los 27 casos de este nombre están esparcidos en todos los periodos del hebreo bíblico. ¿A qué me refiero? Aparece 27 veces esta palabra Belial en el tema de la Biblia, en el tema del Antiguo Testamento, y están esparcidos por todo el proceso que pasó el pueblo de Israel. Siempre aparece el pueblo de Israel, aparece una figura de Belial influenciando al pueblo de Israel, como un pensamiento, como algo que llega a la mente y ataca el pensamiento y corrompe el corazón y corrompe las acciones. Vamos a empezar a estudiar cómo Belial atacó al pueblo de Israel, y sabiendo que el pueblo de Israel es figura y sombra para nosotros, prestarle atención a ese tipo de estrategia que usa el enemigo por medio de pensamientos beliales, y empezar a transformar nuestros pensamientos. Como piensa Belial, es como es Belial. Y los que piensan como Belial actúan como Belial. ¿A qué me refiero con esto? Si en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, hay algo de pensamientos de Belial, nosotros tenemos ese tipo de influencia en nosotros. Pero si en nosotros está la palabra del Señor, no vamos a tener ese tipo de influencia. La palabra del Señor, en los evangelios, Jesús estaba disputando con los escribas, con los fariseos, y él les dice, ustedes son hijos del diablo porque piensan y porque actúan como tales, porque piensan y actúan igual que su padre el diablo, porque ustedes son mentirosos, porque ustedes son perversos, así como su padre el diablo lo es. Y de esta manera pasa lo mismo con esta influencia de Belial. Si ustedes o si nosotros tenemos pensamientos de Belial, nosotros somos hijos de Belial. Por eso debemos ser cuidadosos. ¿Cómo actúa Belial? Tenemos que comprender la conducta de Belial, porque lo que les decía, si nosotros tenemos pensamientos de Belial, nos vamos a parecer a Belial, y ese no es nuestro objetivo. A eso no fue lo que nos llamó el Señor, y debemos evitarlo por todos los medios. El primer versículo que vamos a ver está en Proverbios 6:12, en la Biblia textual, tercera edición. Dice: el hombre de Belial es el hombre inicuo, que camina torciendo la boca. Este versículo en Proverbios menciona que la persona que se relaciona a Belial, que tiene influencia de Belial, es una persona inicua. ¿Pero qué es una persona inicua? Inicua significa maldad, malicia o injusticia, una persona injusta. Es decir, que el hombre inicuo es un hombre sin ley, que no le gusta la justicia, que no le gusta la ley. En el diccionario Bain hacía mención de que la persona inicua no se sujetaba a ninguna persona, no se sujetaba a nadie. Y menciona aquí en Proverbios 6:12 que la persona que tiene un carácter o un pensamiento de Belial es inicuo, es decir, una persona que no se sujeta a la ley. Un pensamiento poneros de Belial es cuando pensamos que no estamos bajo ninguna ley. ¿A qué me refiero con esto? Todos sabemos que desde que el Señor Jesús vino a la tierra,
y murió por nosotros y toda su sangre fue derramada por nosotros y nos justificó y ahora somos llamados santos, ahora somos llamados justos por su misericordia y por su amor, entramos a un periodo de gracia y estamos viviendo ese periodo toda la iglesia del Señor. Pero muchas veces hay un dicho que se utiliza bastante aquí en Colombia y es que uno le da la mano y le coge el codo, o uno le intenta ayudar y se sobrepasa. Eso es lo que está pasando ahorita en este último tiempo con respecto a las personas que se agarran de la gracia y dicen, no creo que estemos bajo ninguna ley, no creo que yo tenga que vivir bajo algún límite. Son personas que dicen, no, ya no estamos bajo la ley mosaica, todo lo que a mí personalmente me ponga un límite, lo tomaré como legalismo. Es decir, personas que dicen, no, pero ¿cómo me van a decir que tatuarme es malo? ¿Cómo me van a decir que salir con mis amigos es malo? Eso es legalismo. No, espérate tantico, porque estamos en un periodo de gracia, pero es importante entender que debemos ser cuidadosos. La misma palabra, el apóstol Pablo mencionaba que todo nos es lícito, que todo lo podíamos hacer, pero no todo nos convenía. No es que nosotros tengamos el derecho o el privilegio, que porque estamos en tiempos de gracia, de hacer lo que nos venga a nuestra voluntad porque así lo queremos y punto, porque soy yo. No, ese es un pensamiento de Belial, es un pensamiento poneros del cual el mismo Señor Jesucristo dijo, líbranos de ese mal, de ese tipo de pensamientos, de pensar que no estamos bajo ninguna ley y que podemos hacer lo que nos venga a nuestro antojo y no importa porque estamos en gracia y Jesús murió por nosotros y el que peca y reza empata, porque ahí estamos fallando. Evaluémonos en nuestro corazón. Por eso mencioné el versículo que decía que engañoso es el corazón del hombre, y quizás nosotros decimos, no, yo no tengo ese pensamiento, pero cuando nos dice nuestro pastor o nuestro líder, nos dice, no, mira, no puedes hacer esta cosa porque va en contra de la palabra o porque no te conviene estar en ese lugar, decimos, este líder sí es legalista, la iglesia en la que yo pertenezco es muy legalista, me voy a salir. Ahí ya hay un pensamiento de Belial y empieza a carcomer, a avanzar poco a poco ese pensamiento de tal forma que contamina nuestro corazón, contamina la manera en la que pensamos y llega a contaminar nuestras acciones y terminamos en consecuencias nefastas, terminamos en consecuencias donde terminamos saliéndonos de la iglesia, terminamos renegando de Dios, terminamos haciendo cosas que no le agradan por completo al Señor. Otro ejemplo, ahí me voy a meter un poquito más en una parte controversial de este tiempo y porque dicen que estamos en periodo de gracia, que ya no estamos bajo la ley mosaica. No, el diezmo. Las personas o las iglesias que anuncian o que enseñan acerca del diezmo son iglesias legalistas, porque eso lo enseñó la ley mosaica y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia y los diezmos y las ofrendas nos salvan. No, nos salvan, pero es una bendición que nosotros tenemos y que el Señor nos fue entregada. Y por eso es importante que nosotros podamos empezar a estudiar la palabra con profundidad. Hay otras personas que dicen, no estamos bajo ninguna ley, no me quiero sujetar a ningún ministerio, yo no creo en los 5 ministerios, no creo en el ministerio apostólico porque todo es gracia y porque no tengo que sujetarme a nadie. Ahí ya se está fallando, ahí ya hay un pensamiento de Belial. Dice otra vez, si podemos devolver el versículo de Proverbios 6:12, dice que el hombre de Belial es el hombre inicuo que camina torciendo la boca. ¿A qué se refiere torcer la boca? Torcer la boca es una boca corrupta, es cuando alguien está hablando palabras conductas, palabras corruptas, palabras en contra del Señor. Es una consecuencia de no tener ley en tu corazón, de no tener un límite que se te ponga, pues entonces ¿quién va a poner problema por lo que estás hablando? No,
pastor, no es que tal persona, no es que tal otra me está haciendo esto, me está haciendo lo otro, pues yo me salgo, yo hablo mal del ministro que me dijo que no podía hacer estas cosas. Pero es importante nosotros empezar a cambiar esa manera de pensar, si es el caso de nosotros, si es el caso de alguna de las personas, empezar a pedirle al Señor, Señor, por favor, cambia mi manera de pensar, quita en mí si hay algún pensamiento de Belial que me hace pensar que no estoy bajo ninguna ley, que puedo hacer todo lo que yo quiera. Vamos a avanzar en Proverbios 16:27, dice, el hombre de Belial cava por la maldad y en sus labios hay como un fuego abrasador. ¿A qué se refiere este versículo de el hombre de Belial cava por la maldad? Vamos a verlo en otra versión, está en la versión oro. Dice, el hombre desalmado cava hasta desenterrar el mal y de sus labios sale fuego de la discordia. Y este es un versículo bastante interesante, porque vemos como uno de los pensamientos o de las conductas de Belial, como piensa Belial, es buscar el mal. Donde no lo hay, entonces empieza a cavar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar hasta que encuentra algo de que agarrarse. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros como cristianos en nuestro pasado cometimos errores que fueron tremendos y quizás en nuestra vida pasada, en nuestro viejo hombre, hicimos cosas que nos avergonzamos, y hay personas que con sus actitudes, que con su manera de pensar, intentan buscar esos errores, empiezan a cavar, a indagar en nuestra vida, a husmear en nuestra vida hasta encontrar algo de que agarrarse, por decirlo así, para acusarnos y para empezar a decir, no, pero tú qué me vas a decir si tú en tu pasado hiciste esta y otra cosa, tú qué me vas a hablar de ser honrado si tú antes de que llegaras a Cristo robabas, antes de que llegaras a Cristo hacías esto y lo otro, y nos acusan. O quizás nosotros podemos ser esas personas que busquen ese pie de quiebre, ese talón de Aquiles en las otras personas. Que no, yo cómo le voy a creer a ese pastor si a mí me contaron que ese pastor antes de llegar a Cristo hizo esto y lo otro, y esas conductas no se olvidan. No, eso es un pensamiento de Belial, y nosotros debemos ser cuidadosos tanto de las personas que pueden hacerlo a nosotros, como de nosotros mismos en nuestro corazón, poder llegar a tener esos pensamientos de buscar, de cavar mal en las personas, de cavar hasta desenterrar algo que realmente no nos incumbe. Hay un ejemplo, el cual yo quiero tocar, en Éxodo 2:14, dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Así como este egipcio le dijo a Moisés, este judío le dijo a Moisés, ¿a ti quién te puso por líder? ¿Tú cómo vienes a nosotros a decirnos, no, los voy a libertar, el Señor me llamó, esto y lo otro? ¿Tú por qué nos vienes a decir cómo debemos servir, cómo debemos ser esclavos, cómo debemos salir de esta esclavitud? ¿Que me piensas matar como lo hiciste al egipcio? Sacó a flote algo que había hecho Moisés en el pasado, y entonces él dijo, yo la embarré. Y ahí se sintió acusado y le tocó escapar, y tuvo un proceso de 40 años más para poder salir de ese pensamiento de que se estaba escondiendo, de que no podía, de que no merecía, hasta que el Señor le habló y le hizo un llamado y transformó su vida realmente. Pero hay personas que cavan y que se dan cuenta y empiezan a mirar ciertas actitudes de nosotros y empiezan a decir, no, pero mira, a mí me contaron que este hermano hizo esto y lo otro en el pasado, y empiezan a juzgar, empiezan a acusar, empiezan a decir, no, pero tú con qué autoridad me vienes a hablar a mí si esto, si hiciste aquello. Y es de lo que nos debemos cuidar, de ese pensar mal, de ese pensar cavar y conseguir información para torcer el brazo a todo el mundo y para obtener lo que yo quiero. Vamos a pasar al siguiente. Dice Proverbios 19:28, dice, el testigo de Belial se burla del juicio, y la boca de los impíos devora iniquidad.
Dice, se burla del juicio del Señor, de lo justo. El testigo de Belial es esa persona que no le agrada el juicio. ¿Qué pasa cuando viene alguien y nos castiga? O cuando nuestros papás nos castigaban cuando éramos más pequeños y nos decían, no, ¿tú qué hiciste? Te voy a castigar. Las personas que tienen pensamientos de Belial, se burlan del castigo, se burlan del juicio y buscan cómo acusar, cómo desacreditar ese castigo que el Señor nos da o da a las personas que quiere corregir. En Nahum 1:11 dice, de ti salió el que imagina mal contra el Señor, consejero de Belial. El consejero de Belial es el que hace que hablen en contra del mismo Dios cuando se está ejerciendo un juicio o una prueba en la vida de la persona. Muchas veces nosotros estamos pasando por pruebas, estamos pasando por dificultades, pero vienen personas a decirnos, no, ese Dios tuyo sí es tremendo, usted estaba mejor antes de ser cristiano. ¿Usted qué hace ahí metido en esa iglesia? ¿Qué hace ahí metido en ese lugar, aguantando hambre, dejando que le quiten la plata, haciendo esto y lo otro? Y vienen personas a hablarnos mal, o aún nosotros mismos podemos desacreditar al mismo Dios en situaciones que están pasando otras personas, o aún nosotros mismos tener pensamientos de yo por qué estoy sirviéndole al Señor, yo por qué estoy acá en esta iglesia, qué es lo que me pasa, realmente vale la pena servir al Señor. Sí vale la pena, pero muchas veces vienen estos pensamientos. Y quiero poner como ejemplo a la esposa de Job. Job había pasado por una situación difícil y la esposa le dice y le da el consejo de un pensamiento que vino de esta doctrina, de esta influencia de Belial. Le dice la esposa, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete, tú no tienes otra solución. Ve y ya termina con todo esto y ya muérete, ya, no pasa nada más. Pero dice en Job 1, todo esto pecó Job, ni profirió palabras sensatas contra Dios. Las personas que piensan como Belial buscan la manera de irse en contra de Dios y llevar a los demás en contra de Dios. ¿Cómo yo puedo pensar mal? ¿Cómo yo puedo irme en contra de Dios? En momentos de prueba, en momentos de dificultad es cuando nosotros nos sentamos y decimos, ¿será que yo sí estoy haciendo lo correcto? O llegar a pensar como pensó el pueblo del Señor cuando en Malaquías Dios les dice, ustedes han pecado contra mí porque dijeron en vano dimos nuestra vida, en vano hicimos esto y lo otro, porque nunca, y empezaron a irse en contra del Señor. Pero Job logró superar ese tipo de pensamientos, porque yo creo que en su mente, en medio de la prueba, pudieron muchos cuestionamientos de dónde está Dios en este momento. Y quizás tú estás pasando por un momento difícil y estás diciendo, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios cuando estoy pasando por esta dificultad? ¿Dónde está Dios cuando no tengo nada que comer? ¿Dónde está Dios cuando me siento solo? Pero mira, cuando el Señor hace silencio es porque el Señor está actuando y quiere ver tu corazón. Y quiere decirte que aunque estén pasando muchísimas cosas, quiere guardarte de ese pensamiento de Belial para que puedas superar, así como lo hizo Job. Job 1:22 dice, en todo esto no pecó Job, ni profirió palabras insensatas contra Dios. Nunca dijo nada contrario. Y ya para terminar, porque ya el tiempo ha avanzado, quiero mencionar Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más aguda que toda espada de dos filos, y penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, sí, y hasta las coyunturas y los tuétanos, y es hábil para discernir los pensamientos y propósitos del corazón. ¿Cómo yo puedo evitar estos pensamientos? ¿Cómo yo puedo ser librado? En la vida espiritual o en nuestra relación con Dios hay dos facetas importantes. Una es yo como hija de Dios pedirle al Señor que haga, Señor por favor provee, fortaleza mi vida, Señor por favor haz esto y lo otro. Pero otra faceta en nuestra vida cristiana es el actuar, el hacer, el buscar, el ir,
Esa parte es muy importante porque nos podemos quedar solamente en querer, pero no en hacer nada. Y aquí el Señor nos da la solución en Hebreos 4:12. Evidentemente Jesús abre el panorama diciéndole al Señor, por favor, líbranos del mal. Pero ¿cómo vamos a librar? El Señor nos va a librar del mal. Nosotros buscando su palabra. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, que divide nuestro espíritu y nuestra alma, que discierne los pensamientos, que sabe cómo pensamos. Esa palabra nos llena nuestro corazón. En Proverbios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que hay en nuestro corazón es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decimos. ¿De qué está lleno nuestro corazón? Porque probablemente hemos menguado nuestra relación con Dios, hemos bajado nuestro nivel de relación, de intimidad con el Señor. No tenemos nada de esta bendita palabra de Dios en nuestro corazón, y es ahí donde estamos fallando, y es ahí donde permitimos que entren estos pensamientos de Belial, de desacreditar a Dios, esos pensamientos de intentar buscar en el pasado de otros para acusarlos y no ver mis pecados, esos pensamientos que nos enseñan a intentar fallarle al Señor, pero es necesario buscar esa palabra del Señor. Yo no sé si tú, ahí donde me estás escuchando, tú ya has aceptado ese sacrificio de Cristo. Tú ya te has llenado en tu corazón de esa palabra, o quizás estás en una desesperanza completa, así como lo estaba el pueblo de Israel cuando no tenían del Señor. Pero este es el momento en el que el Señor te está diciendo, llénate de mí, llena tu corazón de mi palabra y ten un cambio verdadero en tu vida. En el momento en que puedas hacer una oración, arrodillándote en la presencia del Señor, en la intimidad, diciéndole, Señor, por favor, limpia mi corazón con tu palabra para yo no tener estos pensamientos malignos. Y hay muchísimos más pensamientos que nos llevan a muerte, pensamientos que nos llevan a decir cosas malas, pensamientos que nos llevan a pecados sexuales. Hay un montón de pensamientos malignos más, pero el Señor quiere que de todos ellos seamos librados por medio de su palabra, que es viva y eficaz para reducir esos pensamientos malos. Yo te invito a que tú puedas orar en tu casa y puedas acercarte al Señor y aceptar a Jesucristo como Salvador. Vamos a terminar, vamos a orar. Pidiéndole al Señor que podamos aplicar la palabra y que podamos entender su palabra y poder avanzar en el Señor. Señor Jesús, en el nombre tuyo te damos muchas gracias, nos acercamos confiadamente a tu trono y te rogamos revelación a nuestras vidas, Señor. Yo ministro la vida de cada una de las personas que están viendo este video, que escucharon tu palabra, Señor. Te rogamos que nos libres del mal, que nos libres de estos pensamientos malignos que no nos permiten avanzar, que no nos permiten crecer en ti, que nos detienen, Señor, que nos frenan a poder avanzar alcanzar esa esperanza viva que nos diste, Señor, de tu eternidad, de tu misericordia, de tu venida, Señor. Te rogamos que seas tú purificando los corazones de las personas que nos están escuchando y aún los de nosotros mismos, Señor. Anhelamos tu venida, anhelamos, Señor, ese encuentro contigo, y es por eso que nos queremos purificar, Señor, que nos queremos, Señor, limpiar de todo mal, librarnos, Señor, de todo mal, por favor. Es lo que te rogamos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, si en las casas, si en los lugares donde nos están viendo hay algún familiar enfermo, Señor, sabemos esta situación del COVID, Señor, o muchas enfermedades que hay más, Señor, declaramos sanidad para las personas que están enfermas en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados, Señor. Y lo creemos, Señor. Creemos que tú eres poderoso para sanar, para que tú recibas toda la gloria. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Dios les bendiga. Esperamos estén bien. Sigan conectándose en los devocionales en la mañana, los live talk a las 6 de la tarde. Esto sí es vida. Vamos a seguir avanzando en los programas y espero que te puedas conectar. Dios te bendiga.